Estoy cansada de tenerle que decir a mi hijo que estudie, que se preocupe por su educación y no me hace caso. Tengo que insistirle que haga las tareas, no le está yendo bien en la escuela. ¿Te está ocurriendo esto con tu hijo adolescente? A menudo como papás entramos en mucha preocupación cuando nuestros hijos no le ponen el enfoque apropiado a las clases, cuando nuestros hijos no se preocupan y no están interesados en que les vaya bien académicamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Esa y el día de hoy voy a hablarte de 3 puntos importantes, 3 tips que puedes seguir para que tu hijo esté más conectado con su educación y para que pueda disfrutar de la educación, que es lo más importante. Quiero contarte que para que nuestro cerebro tenga la capacidad de aprender es necesario que yo como alumno esté motivado a querer estudiar. Si no hay una motivación, es posible que el aprendizaje no se dé de la manera más asertiva. Así que te voy a dar esos 3 tips que como papá tú puedes empezar a aplicar para que tu hijo tenga motivación en su educación y pueda irle mucho mejor. Lo primero es que tienes que identificar ¿en qué momento empezó a darse la desmotivación de tu hijo en relación a la educación? Esto se ha dado recientemente, Gabriela, ahora que mi hijo es adolescente, o esto empezó cuando mi hijo estaba en la primaria, cuando era todavía un niño. Identifica, porque si tu hijo empezó a tener la desmotivación por los estudios, el no orden, la no organización, cuando era muy pequeño, es probable que ahora se esté afianzando ese comportamiento, ese accionar. Entonces, cuando tú identificas, puedes ser capaz de ver cuándo empezó el problema, cuántos años tiene ese problema y a raíz de eso empezar a modificarlo, ¿sí? Teniendo consideración de que cambiar un hábito, ¿sí? Porque estudiar adecuadamente es un hábito básicamente, y que podamos lograr esto tiene que ver mucho con cuánto tiempo mi hijo estuvo desconectado con la educación. ¿Cuánto tiempo mi hijo arrastra este desorden y este no querer estudiar? Gabriela, como me dicen muchos papás, bueno, mi hijo desde nunca estudió, siempre tuve yo que insistirle, que estar ahí detrás y no, nunca hacía nada. Y esto es desde que es un niño, ¿sí? Desde que estaba súper pequeño, desde que estaba en la primaria. Entonces es probable que ahora en la adolescencia, con todo lo que la adolescencia acarrea, pues eso se haya incrementado mucho más. Entonces, una vez que tú puedes identificar cuándo empezó, y eso empezó en su niñez, te haces un poco más responsable y dices, bueno, mi hijo tiene años en esta situación. Si tiene años en esa situación, es posible que tenga gusto por la educación, me tome un tiempo. ¿Sí? Entonces dejamos de gritar, dejamos de pelearnos con ellos y vamos al objetivo mayor, que es que mi hijo pueda tener conexión con su educación, que pueda gustarle estudiar y que pueda hacerlo de manera independiente. ¿Está bien? Entonces quiero, por favor, que no pierdas el foco en lo que tú quieres. Lo que yo quiero, Gabriela, es que mi hijo se beneficie a través de la educación, ¿cierto? Esté motivado para estudiar. Entonces, si yo quiero eso, lo que tengo que tener en consideración es que gritar no me sirve de nada. Pelear y pelear con mi hijo no me va a llevar a ningún lado. Primer paso, entonces, reconocemos, identificamos en qué momento empezó a darse desmotivación del estudio, ¿está bien? Lo segundo que tienes que hacer es escucharle y ser tolerante. Número 2, escucho a mi hijo y soy tolerante. Si yo impongo y si yo supongo por qué no quiere hacerlo, como me dicen algunas mamás, Gabriela, es que mi hijo es un flojo, es que no hace nada, es que lo único que tiene que hacer él es estudiar, nada más, yo me encargo de todo y no sé por qué ni siquiera quiere hacer eso bien. Entonces no se trata de que tu hijo sea un flojo, de que sea un desinteresado, de que quiera hacerte renegar a ti como papá, no. La verdad es que el tú suponer lo único que hace es incrementar el problema. Y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿realmente yo quiero seguir alimentando el problema? O lo que deseo es que realmente mi hijo sienta amor por la educación, porque esto le va a beneficiar en su futuro, cuando vaya a la universidad, cuando se desarrolle profesionalmente. Entonces, siempre vuelve a tu objetivo, ¿está bien? Entonces, pelearme no es una solución, y suponer, ¿sí? Y etiquetar a mi hijo tampoco es una alternativa. Tengo que escucharle y ser tolerante, entendiendo obviamente que en esta escucha no voy a ser permisiva, sino voy a ser por todo lo contrario compasiva, y voy a entender. El escuchar te va a ayudar a identificar qué áreas de tu hijo no están, ¿sí?, estables, para que tú puedas usar esa información para ayudarlo y no para atacarlo. Imagínate que tú como adulto tienes una dificultad, tienes un problema.
¿no? Y tú vas a tu centro de labores y estás cabizbaja, deprimida, y tu jefe te dice, es que tienes que trabajar bien, es que ¿qué te pasa? Es que mires energía, es que no eres productiva, es que no eres esto, es que no eres lo otro. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Pero imagínate que por todo lo contrario, tú tienes una dificultad, un reto en casa, y cuando llegas, tu jefe identifica que no hay algo bien contigo, te llama, platica y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sentirías? Respaldada, apoyada, ¿cierto? De la misma manera ocurre con nuestros hijos adolescentes, porque ellos sean todavía pequeños, que estén en proceso de desarrollo, no significa, ¿sí?, que ellos puedan entenderte y ver la vida como un adulto. Cuando tú usas este segundo punto, que es escucharles y ser tolerantes con ellos, estás validando lo que sienten. Recuerda que si bien tus hijos no trabajan, si bien tus hijos no tienen que proveer económicamente al hogar, si bien tus hijos no tienen que hacer todas esas cosas que tú haces, ellos en su adolescencia tienen sus propios retos. Piensa en tu adolescencia, ¿no? Los retos de un niño son distintos a los de un adolescente. Un niño tiene que preocuparse por aprender a caminar, por aprender a comer, sí, y ya. Y un adolescente tiene que, ¿cuáles son las necesidades? Tiene que aprender a relacionarse sensitivamente con su entorno, tiene que construir su identidad y su autonomía para sentirse a gusto en el medio que lo rodea. Y tú no sabes lo complejo que puede ser eso en la etapa de la adolescencia. Drena mucha energía. Cuando tus hijos sean adultos, sus necesidades serán otras. Ir a la universidad, aprobarla. Cuando terminen la universidad, sus necesidades serán otras. Poder conseguir un trabajo y más adelante formar una familia como tú lo haces ahora como adulto. Entonces, no invalidemos lo que nuestros hijos sienten, ¿sí?, solo porque ellos no hagan lo mismo que nosotros hacemos. Ellos no son papás, son hijos. Entonces, veámoslos como hijos. Entonces escúchale, mamá, es que no puedo, es que hay problemas en el colegio, es que me están molestando, es que me aburre, y conecta con su educación, entiende, de pronto no está en el colegio más apropiado para él, de pronto el lugar donde lo has colocado no es el más apropiado. Y con esto voy a ir al tercer punto y al más importante, que es reconoce cuál es el tipo de inteligencia que tu hijo tiene. Reconoce cuál es el tipo de inteligencia que tu hijo tiene. ¿A qué te refieres con esto, Gabriela? Hace 50 años atrás se creía que el éxito basaba en que tú supieras muchas matemáticas, y si sabías muchas matemáticas eras un genio y te iba a ir súper bien en la vida. Pero déjame contarte que las cosas han cambiado y que en la época actual, en el momento actual en el que vivimos, pues hay muchos tipos de inteligencia y que las matemáticas no son el único medio para llegar al éxito. Cada uno de tus hijos tiene una inteligencia distinta y única. Tienes que conectar con ello para poder ayudarle a estar en el lugar apropiado de aprendizaje. Recuerda, cuando el cerebro tiene predisposición de manera natural para hacer algo, ¿sí?, pierde menos energía y se siente más motivado. Gabriela, a mí me encanta cocinar. Cuando cocinas, entonces porque te encanta hacerlo, pierdes menos energía y estás motivada. Te sientes con mucha más creatividad. Lo mismo funciona en la etapa de educación. Como docente puedo decirte que nuestro sistema educativo no está preparado para abrazar todos los tipos de inteligencia que existen. Es una realidad. El enfoque allá afuera es colegios científicos, matemáticos, y mientras más matemático seas, más éxito tendrás en la vida. Pero quiero que sepas que no es el único tipo de inteligencia. Hace ya unos 20 años, un psicólogo llamado Howard Gardner dijo, no existe solamente un tipo de inteligencia, existen 8 tipos de inteligencia, y hoy te voy a contar cuáles son esos 8 tipos de inteligencia, y quiero que observes a tu hijo y quiero que veas en qué es mejor él, qué predisposición tiene, y que puedas a través de ello apoyarle ahí, buscar un lugar apropiado para el aprendizaje y estimular su área potencial. Todos tenemos un área potencial distintas. Cuando tú entiendas cuál es el área potencial de tu hijo, no vas a afanarte con que sea un excelente en algo que él no tiene todavía la capacidad de ser o no lo tendrá nunca. Y realmente podrás poner el foco y motivarlo en aquello en lo que sí es bueno. ¿Cuáles son los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner? Te los voy a nombrar aquí. El primero es el tipo de inteligencia lingüística verbal. De pronto tu hijo es muy bueno para la lectura, le encanta escribir, le gusta, obsérvalo bien, le gusta componer,
comer, escribir, leer, hablar. Eso es un tipo de inteligencia que está muy, muy distante de la inteligencia lógico-matemática, el que es el segundo tipo de inteligencia que existe, que tu hijo es muy bueno haciendo cálculos, resolviendo problemas, ecuaciones, de manera natural, tiene esta predisposición. El tercer tipo de inteligencia es la inteligencia visoespacial. Es como la capacidad de poder observar todo lo que lo rodea, ¿sí?, de manera diferente. Puede ver el medio que lo rodea como realmente entendiendo los planos que existen alrededor de él, cómo es que el mundo se mueve. Por ejemplo, en este tipo de inteligencia destacan mucho los fotógrafos, los arquitectos, porque miran un espacio y no lo miran como comúnmente lo miran otros. Dicen, esto de acá tiene un orden, esto de acá tiene, no se ve muy bien, esto debería estar aquí, esto debería estar allá. O sea, tienen mirada para eso. El cuarto tipo de inteligencia que existe es el tipo de inteligencia musical. Realmente ser músico en la actualidad es una profesión también, es una profesión que si tu hijo hace de manera disciplinada y con mucha pasión, le puede ir muy bien en la vida. Hay escuelas, universidades, conservatorios para estudiar música, entonces tu hijo puede tener oído, o sea, para poder escuchar las notas musicales de manera natural, una predisposición. Le encantan de pronto los instrumentos musicales. Dice, mamá, quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a tocar el teclado, no quiero cantar. Hay personas que tienen esa disposición, así que observa a tu hijo si de pronto su inteligencia está ahí y si el lugar en el que él se encuentra estudiando, el colegio en el que él se encuentra, apoya el arte, apoya la música, porque puede que si no es así se esté sintiendo en un espacio muy agobiado. ¿Está bien? El quinto tipo de inteligencia es inteligencia corporal kinestésica, que tiene mucho dominio de su cuerpo, mucho control. Aquí, por ejemplo, destacan los futbolistas, ¿sí? Una persona que tiene mucho control y dominio de su cuerpo, que le encanta el movimiento, correr, moverse, ¿no? Aquí están los cantantes, los cantantes no, aquí están los bailarines de ballet, de música clásica, de música urbana, aquí están los futbolistas, los deportistas, ¿sí? Aquí se encuentran. Y quién sabe, tu hijo tiene ese tipo de inteligencia. No es una inteligencia menor a la lógico-matemática o a la lingüística solo porque no use el cerebro como tú crees. Definitivamente para todos los tipos de inteligencia nuestro cerebro está operando. El siguiente tipo de inteligencia es inteligencia intrapersonal y es la capacidad que pueden tener las personas de comunicarse con el medio que los rodea. La capacidad de tener la empatía con el que está en su entorno. Por ejemplo, aquí destacan mucho las personas que son psicólogos, que trabajan en labor social, son muy buenos para entender lo que les pasa a los otros. Luego tenemos la inteligencia interpersonal y es esta capacidad que tengo de comunicarme con mi interior, de entenderme a mí mismo, ¿no? Hay papás que me dicen, Gabriela, tengo 2 hijos, uno de ellos es súper maduro, pero los dos son adolescentes y solo se lleva 1 año con mi otro hijo y yo los he criado de la misma manera. Es que de pronto ese hijo tiene una inteligencia interpersonal. Entonces, esa inteligencia los lleva a esta capacidad de meditar y de reflexionar constantemente. Entonces, puedes observar un grado de madurez distinto, ¿sí? Aquí también pueden destacar personas que trabajan en grupos, en equipos, dirigiendo. ¿Por qué? Porque como pueden entenderse ellos mismos, también es mucho más fácil entender el medio que los rodea. Y finalmente tenemos a la inteligencia naturalista. Aquí podemos ver a las personas que se conectan fácilmente con el medio ambiente, con los animales. Aquí destacan muchos ingenieros ambientales, muchos también muchos veterinarios, ¿no? Personas que estudian zootecnia, todo lo relacionado a la naturaleza y a los animales. Entonces, identifica cuál es el tipo de inteligencia que tiene tu hijo. No te afanes en que sea el mejor en matemáticas. Si es que su cerebro no tiene esa disposición, probablemente lo estás empujando a algo para lo que él no es bueno y está sintiéndose desmotivado, ¿sí? Y está además perdiendo mucha energía. Cuando uno está, como lo diría una mentora que me encanta, en su zona de flow, en una zona donde se siente a gusto, donde su cuerpo y su mente tienen predisposición, es mucho más fácil que conecte y que sea bueno. Entonces, Gabriela, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Que mi hijo entonces no se preocupe por las matemáticas, no se preocupe por las letras, por la historia. No,
No, no te estoy diciendo eso, porque todas las materias van a ayudar a que tu hijo pueda construir disciplina en él. Lo que te estoy diciendo es que no te afanes porque él sea excelente en cierta materia cuando su predisposición biológica está en otra área. Tu hijo tiene que aprender a ser responsable con todas las áreas, pero cuando hay algo que me motiva y es como mi motor, como los padres con los hijos, ¿no? Tus hijos son tu motor, tu motivación. No importa si estás cansada, no importa si estás de pronto te enfermaste de gripa, ves a tus hijos y ellos son los que te mueven a hacer todas las otras cosas que no quisieras hacer. Es de la misma manera como funciona la educación. Hay muchas materias que tus hijos no quieren hacer, pero cuando hay una que ellos identifican, que tú los apoyas, los abrazas, hay una mejor motivación. Entonces, ¿qué hacen? Pues no pierden energía, se sienten motivados y por ende pueden hacer las otras cosas, no con gran excelencia como tú quisieras, pero lo que sí va a suceder es que va a mejorar mucho su rendimiento académico. Entonces recuerda estos 3 pasos importantísimos. Identifica en qué momento empezó, ¿sí? La desmotivación de tu hijo. Identificar puede hacerte entender de pronto que está pasando una situación difícil en ese momento. No, Gabriela, hace un año mi hijo era el mejor en su salón y ahora no. ¿Pero qué pasó en ese año? Una separación en casa, problemas, lo cambiaste de colegio, ¿qué pasó? ¿No? Vamos a ese segundo punto que es escúchale y sé tolerante. No lo juzgues y no lo etiquetes. Pregúntale, dialoga, entiende, valídalo. Y a través de esa validación empieza a poner los límites asertivos. Y tercero, reconoce cuál es el tipo de inteligencia. Te acabo de mencionar las 8. Todos los seres humanos tenemos las 8 inteligencias, pero hay una predominante en tu hijo. Cuando tú puedas entender eso y abrazar con amor cuál es la genialidad que Dios le ha dado por naturaleza, buscarás un espacio para que él se desarrolle y pueda realmente sentirse apasionado con la educación. Gracias por haberte conectado. Déjame tu comentario, qué piensas y dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sigas recibiendo más información sobre crianza amorosa y consciente. Gracias.